Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras. Los más frescos gandules, naturales y con coco. El cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá. Siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas. Jajá. Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, pasado y presente, el programa donde cada sábado hacemos un análisis objetivo y desapasionado de los momentos estelares de la historia contemporánea nacional, teniendo como mística, como filosofía, como leitmotiv fundamental resaltar las figuras que en los diversos fastos de nuestra historia han reafirmado los valores y la fe en la dominicanidad. En noches anteriores, en compañía del eminente ciudadano Sergio Germán Medrano, había señalado ante el país el proceso de involución severo que habían caído las instituciones dominicanas en la apertura y la democracia, tomando como punto de partida la justicia electoral y lo que ha devenido todo este proceso luego de la reforma constitucional del 2010. Y señalaba ante el país, presentaba como uno de los grandes paradigmas de la historia de la justicia electoral dominicana a ese egregio dominicano, ciudadano de sección e ilustre por muchos conceptos, como fue don Ángel María Ly. Y al hablar de Ángel María Ly, haciendo acopio y haciendo un acto de justicia, también tenemos que mencionar otro destacado ciudadano de una dilatada vida pública, como lo fue el licenciado Manuel Joaquín Castillo, que también llegó a ocupar en la contienda electoral del año de 1978 la presidencia de la Junta Central Electoral a la salida del licenciado Ángel María Ly. Pero ese ciudadano a quien esta noche, pasado y presente, frente a los televidentes y frente a la historia contemporánea nacional, hace un acto de justicia, colocándolo en su justo lugar, porque fue un ciudadano digno, un ciudadano decente, un ciudadano incorruptible en su dilatada vida pública, como lo fue el licenciado Manuel Joaquín Castillo. Nosotros hoy también en la justicia electoral integramos un gran paradigma de la historia, como fue el licenciado Manuel Joaquín Castillo, quien ocupó durante la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo Molina muchos puestos de importancia en la vida pública y también se desempeñó como vicepresidente de la República en el gobierno provisional de Héctor García Godoy, aquel gobierno que marcó la transición de la dictadura a la democracia y que fue la culminación de una serie de procesos. Y en ese gobierno, en plena confrontación, diríase, donde estaban todos los grupos de la sociedad sumergida en una profunda refriega espiritual y de naturaleza política
solamente dos ciudadanos de la categoría de don Héctor García Godoy y el licenciado Manuel Joaquín Castillo podían desempeñar las funciones delicadas para lo cual fueron elegidos en ese momento, como reitero, donde las confrontaciones ideológicas y políticas en la sociedad dominicana, al inicio incipiente de la apertura y la democracia, estaban en su mayor esplendor. Y todos recordamos ese proceso donde hubieron varias conspiraciones militares para destituir a don Héctor García Godoy de la presidencia provisional de la República Dominicana. Y en una de esas conspiraciones, en la cual fue llevado también el licenciado Manuel Joaquín Castillo para que ocupara la presidencia de la República cuando don Héctor García firmara su renuncia, y en presencia de la cúpula militar de entonces, en presencia del mismo don Héctor García Godoy, el licenciado Manuel Joaquín Castillo pronunció una frase que yo diría que fue de los capítulos o de las frases importantes en la historia contemporánea dominicana, que no fue recogida en ese libro emblemático que fue el libro de cabecera de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, como fue Frases Célebres Dominicanas del licenciado Emilio Rodríguez de Boris. Y en esa noche, en medio de esa crisis, en medio de esa cúpula militar que forzaba la renuncia de Héctor García Godoy para que el licenciado Manuel Joaquín Castillo ocupara la presidencia provisional de la República, el licenciado Manuel Joaquín Castillo, en un acto de decoro y de dignidad frente a la historia dominicana, pronunció una frase lapidaria cuando señaló: no se habrá secado la tinta de la pluma con que el presidente García Godoy firme su denuncia, cuando yo también estaré firmando mi propia denuncia. Y esa frase, indudablemente, esa posición del licenciado Manuel Joaquín Castillo hizo que esa cúpula militar de la República Dominicana en ese momento desistiese para no caer en una crisis institucional más profunda, desistiese de las acciones en contra de Héctor García Godoy. Ese era el licenciado Manuel Joaquín Castillo. Pero también tenemos que destacar ante el país, con la dignidad y con el decoro que se manejó en su dilatada vida pública como miembro de la Junta Central Electoral, y luego, a la salida de Ángel María Lee, pasa a ocupar la presidencia de la Junta Central Electoral en ese proceso histórico que marcó a la sociedad dominicana en el año de 1978, cuando llegó al final ese ciclo, ese neotrujillismo espiritual que significó en la historia contemporánea nacional aquellos célebres 12 años del doctor Joaquín Balaguer. Y en esas elecciones del año de 1978, el licenciado Manuel Joaquín Castillo también fue sometido a profundas presiones por grupos militares que querían que el doctor Balaguer y que la Junta Central Electoral validara unas elecciones, dando favorito al doctor Balaguer como ganador de ese proceso electoral, a lo cual el licenciado Manuel Joaquín Castillo se mantuvo de siempre una actitud digna, decente e incorruptible de respetar la voluntad popular, lo que conllevó a que luego fuera recusado formalmente por el Partido Reformista y encabezado en una instancia por el doctor Marino Vinicio Castillo Rodríguez, a lo cual salió de la presidencia en ese entonces de la Junta Central Electoral ese digno y egregio dominicano. Pero esta noche, al iniciar el pasado y presente, quiero recordar a un dominicano digno, a un dominicano que en la historia contemporánea nacional, junto con un grupo de prohombres, jugó en sus funciones públicas un papel de dignidad y de decoro y de la afirmación de los valores dominicanos. Hemos rendido esta noche también homenaje a ese gran paradigma que para mí se había mantenido prácticamente en el olvido, porque
su familia y quizás por la humildad proverbial de su hijo, el exitoso y destacado abogado dominicano Práxedes Castillo Pérez, quizás nunca se habían preocupado en reivindicar frente a la historia dominicana el papel preeminente que tuvo el licenciado Manuel Joaquín Castillo en esos procesos históricos recientes de la historia contemporánea nacional. Desde pasado y presente, y es la función fundamental de Francisco Carvajal Hijo en estos programas de televisión, de señalar en este proceso de banalización, en este proceso de inversión de valores, en este proceso de deterioro que vive la sociedad contemporánea dominicana, que dará paradoja y que dará contradicción en este periodo inusitado donde hemos visto como los desarrollos de las fuerzas sociales y económicas han adquirido un nivel inaudito si nos ubicamos en el contexto de los años 60. Vemos cómo ha sido el desarrollo dominicano, pero a pesar de ese desarrollo no hemos disminuido como país y como sociedad. Quedará paradoja y quedará contradicción, como reitero una vez más. Y cuando pasan esos momentos de reflexión, de introspección, uno le queda solamente el camino, la duda, como diría Lupo Hernández Rueda, ese exquisito poeta de la generación del 48, en refugiarse en esos paradigmas, como lo fueron el licenciado Ángel María Lee y el don Manuel Joaquín Castillo. Luego de la primera pausa de pasado y presente, vamos a continuar conversando sobre el aporte del licenciado Manuel Joaquín Castillo en la historia contemporánea nacional con don Sergio Germán Medrano y sobre otros aspectos de la contemporaneidad que siempre es el tema obligado en este cenáculo histórico que es pasado y presente. Yo prefiero más picar. ¡Exquisitas! Hora de comer ya. ¡Hey! ¡Queremos salchicha, jaja! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. Deliciosas. Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas, ajá. Yo guisadas y con fritos. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas, jaja. Llenas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes. Jaja, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de un feliz esposo siempre hay una exquisita y variada comida. Y detrás, una orgullosa y sonriente esposa que cocina los más apetitosos moros y guisos. Porque siempre tiene delante las habichuelas La Famosa, frescas, nutritivas y en toda su variedad. Rojas, blancas, negras, pintas y verdes. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa. ¡Claro! Y La Famosa, lo más natural. Como habíamos señalado en el introito de pasado y presente, se encuentra con nosotros una vez más mi interlocutor válido en muchos programas estos de televisión, como es el eminente ciudadano don Sergio Germán Medrano. Buenas noches, don Sergio. Buenas noches, Carvajal. Déjame decirte que cuando te escuché en la introducción del programa refiriéndote
al licenciado Manuel Joaquín Castillo Pérez, me produjo mucha satisfacción y un gran orgullo, porque él es vanilejo y yo soy vanilejo, y para mí todo lo que se relacione con Baní y su gente, y especialmente con sus prototipos sociales y políticos, me llenan de mucha satisfacción. Don Joaquín Manuel Joaquín Castillo, para nosotros ya en Baní es Don King Castillo, como se le conoce más generalmente. Así lo conocía mi papá, y así lo oí mencionar por primera vez siendo yo muchacho allá en mi casa, con motivo de las festividades de la Virgen de Regla, que eso siempre atraía a los vanilejos residentes en Santo Domingo, y yo llegué a verlo, a Don King con César Herrera, papá y otro grupo de personas allá en Baní reunidos en la iglesia, en el casino de Peravia, y así lo conocí por primera vez. Después, cuando comenzó su vida pública, bueno, también antes de comenzar su vida pública, yo lo recuerdo en la calle del Conde, donde tenía con su hijo Praxe de su bufete de abogados, porque fue un bufete de abogados que comenzó ejerciendo de una manera muy recta, muy honrada y con mucha capacidad, porque Don King era un gran jurista, y fue prosperando y progresando en la vida hasta convertirse en uno de los bufetes de abogados más importantes del país. Don King, por su prestancia profesional, por su prestancia social y personal, fue convocado a que participara en la vida pública del país, y lo hizo de una manera ejemplar y de una manera hasta cierto punto heroica, como tú acabas de relatar, y son acontecimientos desconocidos, en realidad poco conocidos, mejor dicho. Pero yo sí sé que era una persona muy humana, y yo viví una experiencia personal con él que siempre la he recordado, porque gracias a él conocí mi primera hija. Fíjate, resultó que después de la muerte de Trujillo, todos los que habíamos participado en el movimiento revolucionario 14 de junio y habíamos enfrentado a Trujillo, quedamos calificados como comunistas. Eso era lo que se decía. En la época. Sí, en la época subsiguiente. De manera peyorativa. Sí, y persecutoria, para poder perseguirnos. Eso era lo que se le decía. El ejército y las fuerzas represivas de la policía quedaron intactas con la muerte de Trujillo, no se disolvieron, continuaron. Hubieron, acuérdate que siguió, en el primer momento siguió Ramfi Trujillo, y siguieron los hermanos de Trujillo controlando el país. Y eso siguió, que los enemigos de Trujillo eran comunistas, pero después que se fueron del país, también quedó una estructura militar y una estructura policial que era la misma que se formó en la era de Trujillo. Y siguieron diciendo que nosotros éramos comunistas. Así llegaron las elecciones del 1962 con el profesor Juan Bosch, y siguió ese criterio y avanzó. Cuando llega la revolución del año 1965, yo estoy en Baní, me voy hacia Baní, porque yo ni era militar, ni sabía utilizar armas, ni nunca había hecho un disparo en mi vida. Entonces yo no hacía nada aquí en medio de una convulsión social que se había convertido en una conflagración armada. Y dije, me voy a Baní en lo que pasa esto. Me fui a Baní, pero cuando llegué y estaba ya en Baní, esos mismos grupos de extrema derecha comenzaron a decir que yo tenía un arsenal de armas y que yo había ido a Baní con un arsenal de armas escondido para levantar y sublevar a Baní y aportar a la revolución. A mí me avisaron que ese era el tema que tenían en la policía y me aconsejaron que saliera de Baní porque era un momento muy difícil. Yo entendí que era correcto el consejo que me estaban dando y regresé aquí a la Santo Domingo, a la capital. Yo vivía en una pensión y la pensión se había disuelto por los acontecimientos, y me fui a vivir donde un tío, junto con un tío. Estando ahí,
mi primera esposa, que estaba embarazada, alumbró, dio a luz mi primera hija. Cuando a mí me lo dijeron, yo dije, tengo que ir. Me sentí la necesidad emocional y paternal de ir a conocerla. Pero tenía el temor porque desde la ciudad de Santo Domingo hasta Baní habían una serie de puestos militares donde pedían la cédula a todo lo que iba, a todo el que iba pasando por ahí para ver quién era. Y yo tenía el temor de que, como salí de Baní prácticamente huyendo de las acusaciones, hubieran dado mi nombre para que si yo pasaba me detuvieran. Y recordé que Don King era el vicepresidente del gobierno provisional que se había organizado en esa época y fui allá donde él. Cuando me anuncié con mi nombre y le dije, el hijo de Federico Germán, mi padre, me mandó a decir que esperara un momento y después vino un edecán y me hizo pasar donde él. Me saludó, nos saludamos, me dijo, yo soy mi amigo de tu padre. Fuimos juntos, jóvenes en Baní, compartimos una época y estoy a tu orden, ¿qué te ocurre? Entonces yo le dije, mire, esta es la situación que yo tengo que ir a conocer a mi hija, no tengo temor porque me pueden detener, a las personas que están deteniendo la están llevando para San Isidro, en una cárcel que había, y era que llegaban a los que detenían, la policía o el ejército lo mandaban a San Isidro y ahí murió, ahí asesinaron mucha gente durante la revolución en San Isidro. Claro. Y yo tengo miedo y quiero ir. Y él me dijo, bueno, es una situación difícil para poder ver cómo se puede resolver. Pero déjame decirte que aquí en este edificio, trabajando Eddie Santana, como secretario de la Liga Municipal Dominicana. Eddie Santana era también conocido, era ya directamente conocido por mí porque vivía en Baní en la misma época en que yo estaba allá. Lo mandó a buscar y le dije, cuando Eddie llegó, me dijo, oh, Sergio, ¿qué tú haces aquí? Y yo le dije, bueno, ando aquí donde Don King a ver esto y esto y esto. Y Don King le dijo, Eddie, llévalo en tu carro para que cruce, era un carro oficial del secretario de la Liga, para que cruce, vaya, conozca a la hija y tráelo de nuevo por la mañana porque él tiene razón. Él no debe estar allá hasta que esto no se aclare. Exactamente. Y así yo pasé por los puestos militares y llegué, conocí a mi hija y regresé al otro día. Eso a mí nunca se me ha olvidado. Pero también, después de eso, pude contemplar también la participación de Don King, como tú relataste, en la Junta Central Electoral. Una participación de extraordinaria responsabilidad, de extraordinario decoro y valor personal, porque no era cualquiera que enfrentaba ese cambio que se produjo en esas elecciones. No era cualquiera, ¿no? No era cualquiera. Enfrentaba a Bochán, a Milo, a Ney, a Peri, a toda esa gente en pleno apogeo de su poderío militar. No era todo el mundo que estaba preparado para eso. Debo decirte que esa noche, la noche de las elecciones, Otto Ricard vivía atrás de la casa de Balaguer y Otto Ricard y yo éramos socios en la propiedad del restaurante Mesón de la Cava y yo vivía en la calle Wenceslao Álvarez, cerca de allá. Hablamos por teléfono y yo le dije, yo voy a ir por allá, vamos a pararnos por los alrededores de la casa de Balaguer a ver cómo es que está la situación. Y en efecto fuimos y nos paramos, ahí habían alguna gente enfrente. Y óyeme, ahí vi yo salir como a las 11 de la noche o a las 11:30 de la noche a un grupo de militares donde estaba el general Nival Ceja, el jefe de la Fuerza Aérea y todos aquellos generales de aquella época para la Junta Central Electoral de ahí. Yo no sé lo que ocurrió, pero la verdad es que si fueron a la Junta Central Electoral con intención de modificar el resultado de las elecciones, tú puedes estar seguro que no pudieron porque el resultado no se alteró. Y Don King mantuvo con hidalguía, con responsabilidad, con valentía, a riesgo de su vida, en esas circunstancias, mantuvo el valor del voto y la decisión de que prevaleciera la democracia en la República Dominicana. Quiere decir que es una de las figuras emblemáticas de mi vida, que siempre lo he tenido muy presente, y además de eso,
el país debe conocerlo y yo pienso que quizás valdría la pena que se haga una publicación con su vida. Yo le iba a sugerir a su hijo, al doctor Bráceres Castillo Pérez, que es uno de los abogados dominicanos de más sentido común y más exitoso en la apertura y la democracia, que ellos deben de ir pensando en escribir una obra o encomendar a un historiador dominicano que me coja ese testimonio, porque esas figuras así, parte del proceso de desarticulación que está en la sociedad hoy día es porque esos paradigmas la juventud dominicana no lo conoce. Se conoce a Ángel María Lí porque estuvo preso con la cosa de Trujillo, que salía, que entraba, que salía, que la cosa, y que hablan del fantasma o la vigencia del fantasma de Trujillo o no, pues lo han reivindicado en parte. Me capta lo que quiero decir como ciudadano de sección. Pero yo creo que esa figura, así como Damondo y Tejada, Bernabelo de la Fuente, una serie de gente que ocuparon posiciones cimeras en República Dominicana, Manuel Joaquín Castillo, son gente que tiene que ser reivindicada para que la juventud dominicana conozca esos paradigmas, porque hoy día parte de la articulación, como le digo, del tigueraje que ha asaltado las instituciones, es que precisamente ya esa gente de primera línea, cuando digo de primera, no es un sentido peyorativo, ni sino me refiero a la gente de primera, de buena costumbre y apegado a la moral social. Cuando esa gente así de ese nivel, porque mire que Manuel Joaquín Castillo fue por un distinguido penalista que yo defiendo mucho aquí en televisión, en esos arranques temperamentales de él recusó a Manuel Joaquín Castillo y esa recusación le deterioró mucho su salud al final de su vida. Pero al fin de cuentas salió y se preservó la voluntad popular. De que obviamente vino el fallo histórico donde había un compañero de promoción de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, de la promoción del 53 de la Universidad de Santo Domingo, como fue el doctor Hugo Vargas Suberví, que como consecuencia de la recusación al licenciado Manuel Joaquín Castillo pasó a ocupar la presidencia de la Junta Central Electoral y emitió aquel famoso fallo histórico que lo mandó al zafacón de la historia, donde se despojó a 4 senadores al Partido Revolucionario Dominicano, entre los cuales estaba la senaduría por Puerto Plata, que se le asignó, que es una de las cosas, de las críticas que yo hice en televisión aquí, responsablemente, porque la cosa hay que decirla, en la parte de la historia nosotros tenemos que hablar con nombre y apellido, porque si no nos vamos a convertir en uno de esos programas más que hay aquí, de estos programeros que hay, como le llaman, de esa bocina. Las cosas de la historia, la gente hay que decirle, denme el nombre y apellido. Con ese fallo histórico, y quizás por desconocimiento, o quizás por un desliz del conocimiento de la historia contemporánea nacional, una de esas personas que fue favorecida con el fallo histórico fue llevado al Tribunal Constitucional. Mire qué paradoja hay que dar a contradicción. Un tribunal que se supone que va a velar por las disposiciones de carácter sustantivo contenidas en la Carta Magna, en la Carta Mayor, de mayor jerarquía, se lleva una persona con esos antecedentes históricos. Pero lo que nos interesa a nosotros ya, para cerrar con el tema, es esta noche rendir tributo a la memoria de ese ciudadano que fue Manuel Joaquín Castillo, hacer un acto de justicia con él. Pero déjame decirte también, agregarte, que Don King era un hombre prestante y distinguido. Y cuando yo digo prestante y distinguido, lo digo en el sentido no plutocrático, sino en el sentido de la distinción y la prestancia que nace de los servicios que se le prestan a la sociedad, de los aportes que se hacen con el ejemplo que se da, con una vida íntegra, una vida pura, una vida sin dispendios, una vida humilde, aún dentro, déjame decirte, del bienestar que le produjo su ejercicio profesional. Es un hombre que realmente, desde el punto de vista humano, es ejemplar. Porque la gente a veces piensa que cuando se dice distinguido y prestante se está hablando de rico. No es eso lo que se está diciendo. Lo que se está diciendo es que tiene cualidades personales y morales que lo hacen distinguido y lo hacen prestante. Y, óyeme, mira esta otra coincidencia. Praxedes de Castillo, su hijo, está casado con una hija del héroe nacional Miguel Ángel Báez Díaz, lo cual conduce a la conclusión
de que es altamente probable que Don King sabía lo que estaba incubándose y que terminó con el ajusticiamiento de Trujillo. Es probable que él tuviera conocimiento de esa organización destinada a terminar con el ajusticiamiento de Trujillo. Y porque era incluso Prácede y yo creo que ya Prácede y su actual esposa Tania. Su actual esposa no, su única esposa. Sí, por eso su esposa. Su esposa. Su única. Yo creo que eran novios, si no era que estaban casados ya, cuando el ajusticiamiento de Trujillo. Había posiblemente existía esa relación. Novios, no se habían casado, se casaron en 64, creo que 64. Bueno, yo no conozco la fecha exacta, pero sí, y además de eso, debía existir una relación también estrecha entre don Miguel Ángel Báez Díaz y Don King por eran dos figuras prominentes. Por el origen vanilejo y de la misma generación y de la misma sector vanilejo, ¿tú entiendes? Exacto. Quiere decir que yo creo que él también estaba al tanto de eso. Don Miguel Ángel también fue una figura vanileja que hay que resaltar y que no ha sido suficientemente exaltado con motivo de los acontecimientos del ajusticiamiento de Trujillo. Si don Miguel Ángel no da el aviso y vuelve a la avenida a insistir ante a Tony Inbel y ante De la Maza, que lo estaban esperando, que no se fueran, que Trujillo iba a pasar por ahí, el 30 de mayo no se hubiera concluido esa noche, no se hubiera realizado la hazaña del 30 de mayo. Pero además don Miguel Ángel fue muy consecuente con los vanilejos que tuvimos presos en el movimiento revolucionario 14 de junio, hasta el punto de, en un desfile que hubo en San Juan de la Maguana en homenaje a Trujillo, él aprovechó y le dijo a Trujillo que perdonara a los integrantes vanilejos del movimiento revolucionario 14 de junio, le pidió clemencia, sí, porque sabía el riesgo de vida, de muerte que estábamos en la prisión, y Trujillo ni se inmutó ni le contestó una palabra. Pero después, yo viví una experiencia en Baní, porque don Miguel fue allá a Baní, él le gustaban los gallos, era aficionado al deporte de los gallos, y al lado de mi casa donde yo vivía había una gente también que le gustaba eso, los deportes, y él fue en una ocasión a visitarlos y mandó a buscar a mi padre, y estando ahí le conversaron ellos largamente. Después que él se fue, papá me mandó a buscar a mí, que estaba yo, recuerdo, fue a buscarme un hermano mío, yo estaba en el parque y me dijo, papá dice que vaya de un momento allá. Yo fui y recuerdo que me dijo lo siguiente, don Miguel Báez estaba aquí, estuvimos conversando mucho rato y te mandó a decir que te mantenga tranquilo, que a Trujillo le queda poco tiempo. Eso fue aproximadamente allá por el mes de diciembre o enero del 1961. 60. No, 61, diciembre del 60, enero del 61. Exacto. Ya 3 o 4 meses antes del ajusticiamiento de Trujillo, que ya estaba en marcha la organización destinada a justiciarlo. Claro. Quiere decir que ahí se han conjugado dos esposos que tienen el mérito de que sus padres sean dos personas relevantes de la vida pública y de la historia dominicana. Fíjate, coincidencia. Como dijo en su famoso discurso cuando la toma de posesión de Buenaventura Báez, Monseñor Meriño dijo un discurso que comenzó diciendo inescrutables designios de la providencia. Sí. Es decir, nadie sabe lo que el destino, la providencia, le tiene deparado a los seres humanos. Y fíjate cómo dos figuras históricas también produjeron dos hijos que ahora están juntos, casados. Exactamente. Esa es la vida. Bueno, don Sergio, vamos a entrar ahora en la segunda pausa de pasado y presente para pasar ya a conversar sobre ciertos temas de la sociedad contemporánea dominicana.
las mejores habichuelas rojas, blancas y negras, los más frescos gandules naturales y con coco, el cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá. Siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Don Sergio, usted me estaba comentando, ya cuando terminamos de hablar la semblanza del licenciado Manuel Joaquín Castillo, usted me comentó de un tema que nosotros habíamos tratado en programas anteriores y que reviste una singular importancia para la sociedad dominicana contemporánea. ¿Usted podría decirme de qué era que usted quería hablar? Sí, es el problema del tránsito urbano. Fíjate, hoy el periódico El Día publica un titular a 5 columnas que dice: el país ocupa primeros lugares con más accidentes de tránsito. Es decir, que de los países latinoamericanos, del mundo, del mundo, es un parámetro mundial, no latinoamericano. Este es el país donde más accidentes de tránsito se producen. Entonces, por casualidad, yo fui hoy por la mañana a reparar un vehículo. Y cuando estaba en la sala de espera, me encontré con esta revista que se llama Máquinas con K. Sí. Esta revista, Máquinas con K. Y veo un escrito de su editor, Dimar Cohen, que vale la pena leerlo porque tú te vas a dar cuenta de lo que dice. Oye lo que dice. Una investigación publicada en el periódico de corte mordaz Fuaquiti establece que aproximadamente 1,5 millones de motociclistas que circulan por todo el país, apenas 50,000 tienen licencia de conducir al día. ¿Tú sabes lo que significa eso? 1,500,000 motores circulando en la República Dominicana y 1,350,000 no tienen licencia de conducir. Es decir, son personas que adquieren un motor, les regalan un motor o les dan un motor en alquiler para que hagan el transporte público de los motores, y esas personas no están preparadas para conducir porque no conocen las leyes de tránsito, no saben manejar un motor, no saben conducirse. Por eso tú encuentras los muertos, los motoristas, la mayor cantidad son de motoristas, los muertos. Tú encuentras los rayones que le dan a los vehículos cuando pusan, los choques que le dan a las personas y todo este desorden que hay en el país con el tránsito de los motores. Y oye cómo sigue diciendo el artículo. El análisis descubre algo más revelador, que debido a su nivel de escolaridad, los motoristas reprueban casi sistemáticamente el examen teórico. Ante esta situación, se ha sugerido una alternativa que raya en lo profano, que los prospectos jóvenes sean exonerados de examen práctico y del teórico, con la condición de que tomen charlas de educación vial, tengan su matrícula y seguro al día
motocicleta en buenas condiciones y el casco protector. Se sugiere que siendo estricto con estos requisitos, aún sin el examen, los motociclistas podrían obtener su licencia. Hay 2 puntos más en esta investigación que estremecen, que el descuido y la falta de dinero son los 2 grandes escudos de los motoristas consultados para no contar con su licencia de conducir. La tapa al pomo viene con este dato de cuento de hadas, que la gente de la MET, cuando detiene a un motociclista, solo le pide la matrícula y el seguro de su unidad para ver si están al día, dejando de lado la licencia de conducir. Nos cuesta trabajo creerlo, pero de ser así, la respuesta es obvia. Por eso estamos como estamos. Bueno, eso es una realidad. Entonces uno se pregunta, ¿cuándo es que el gobierno dominicano va a asumir la responsabilidad de que los motoristas cumplan con la ley? Y que el primer deber de esos motoristas es proveerse de su licencia de conducir, porque eso es, esa licencia se le otorga después de comprobar que está en condiciones, en aptitud de poder manejar un motor. Pero si no se le hace, si no se le somete al escrutinio y al proceso de examen que implica otorgarle la licencia de conducir, aquí lo que estamos es como los salvajes, como los burros en la sabana, andando, y los caballos y los mulos andando por donde quiera y sin ningún tipo de reglamentación. Por eso son los problemas que están habiendo. Es una irresponsabilidad del Estado Dominicano, es una irresponsabilidad del gobierno, y la cantidad de accidentes que hay con motoristas, enfermos, piernas rotas, brazos rotos, personas internadas. Entonces, eso que dice que tiene seguro, eso es una ficción, porque ese seguro que tiene es un seguro de compañía fantasma, esa compañía que nada más cobran el riesgo. Exactamente. Pero no están en capacidad de enfrentar la contingencia. Ni nunca indemnizan a nadie. Nunca indemnizan porque a nadie. todo, aunque sea una mano golpeada y enyesada, ya con eso lo llevan a la justicia. Bueno, pero don Sergio, ese problema de los motoristas, que aquí le han sido muy permisivos. Míralo. Aquí han sido muy permisivos porque se dice que no, que los motoristas son, ahí están los delivery, toda la gente se meten al revés, usted no sabe por qué línea que van, usted en República Dominicana no puede tener un vehículo bueno porque se los dañan de una vez, se trayan, es una cosa indescriptible. Pero yo siempre le decía a Jorge, su heroíza, digo, señores, si en República Dominicana, porque ese es el problema dominicano también, Jorge es un gran especialista en el ámbito de la responsabilidad civil y la cosa. Yo decía aquí, señores, el gran aporte que puede hacer Jorge en la República Dominicana es hacer, porque se hacen modificaciones ya con esa ley de la 241 que desapareció, que hay una ley nueva, pero que hay un rango para las multas, pero porque no vemos la implementación práctica, porque aquí lamentablemente tenemos que ponerle sanción. El poder sancionador de los tribunales de tránsito ha colapsado, y eso es un grave problema, porque aparte de eso, don Sergio, usted analiza la cantidad de accidentes, y nosotros en la República Dominicana siempre estamos en todas las cosas malas en los primeros lugares. No hemos ganado ese título, lamentablemente. Ha habido administraciones que han desarrollado la sociedad dominicana, es una sociedad turística, una sociedad con cierta estabilidad económica, quiera o no, al margen de la posición política de cada quien, pero tenemos siempre, cada vez que hacen esas mediciones internacionales, siempre salimos en los primeros lugares. Claro. Porque aquí esos motoristas se meten en todos lados. Mira, ahí estaba yo los otros días en Punta Cana, y en el cruce de Verón, Punta Cana. Ojalá usted vea cómo se metió un motorista en dos. Entonces una muchacha que venía en su preferencia normal, en una jipeta de esa fuerte, Lexus nueva, aceleró para pasar porque estaba bien, el motorista se metió por el medio, esa muchacha batió ese motorista, eso fue una cosa. Ay, Dios mío, no. Eso fue se salvó el motorista, por suerte, porque ahí estaba la clínica de Sopitén, que lo llevamos un grupo, pero para no cansar el cuento, es donde quiera. Usted analiza la prensa diaria y es accidente, que eso ya combinado con el tema de seguridad nos está creando una mala imagen a nivel internacional con el turismo, porque debemos preservar el turismo. Ahora también se han cogido, usted se ha fijado ahora en los periódicos de circulación nacional y en las redes sociales se reseñan personas que han sido atacadas entre Higüey y Punta Cana. Señores, si esa gente ha sido exitosa en el turismo,
debemos de preservar eso, porque la República Dominicana, el mercado del turismo está muy competitivo y nosotros en eso tenemos ventajas comparativas. Ahora que se habla eufemísticamente de la competitividad y la cosa, vamos a preservar las áreas, nosotros somos competitivos. Usted me capta lo que quiero decir. Entonces, un tema que atenta contra el desarrollo turístico es la cantidad de accidentes que hay en República Dominicana, pero aparte de eso también, es que de manera irresponsable, y es lo que usted y yo hemos hablado, el dinero público aquí no le duele a nadie, porque todos esos gastos médicos que se hacen necesariamente, al fin de cuentas, ¿quién que lo tiene que asumir? Es el Estado. Claro. El Estado, los hospitales, todo el mundo, de los inmigrantes legales, todo el mundo es el Estado que tiene que asumirlo, al fin de cuentas. Usted me capta lo que decir. Entonces, eso, para el costo de la salud pública también, no se ha analizado el impacto que puede tener eso de que República Dominicana hoy día sea uno de los países con mayor accidente de tránsito. ¿Cómo impacta eso? Me gustaría ver un estudio de cómo impacta eso en la finanza de la salud pública en República Dominicana. Pero también eso ha llevado también a otro fenómeno de alteración del orden público y de relevancia negativa extraordinaria, que es el hecho de que los motoristas no solo no tienen licencia de conducir, y aunque ahí en ese artículo se dice que lo único que le piden es el seguro y la matrícula, sí, muchas veces no tienen ni matrícula ni seguro, y con la agravante de que desafían a los policías. Se le enfrentan, no leones. Exactamente. Aquí la autoridad la han querido poner también por el suelo, también es otra cosa también. Bueno, que hay que respetar las autoridades. Hay que respetar la autoridad pública. Hay que respetarla, porque es la que aplica la ley. Claro. Y aquí se han insubordinado contra los motoristas, se han insubordinado contra la policía, y la policía... No, y aquí hay unos leones, en cada dominicano, como dice Euclides, hay un ególatra fundamental, de inmediatamente pasa una cosa de tránsito y lo paran. No, porque yo, que si yo qué, que tal cosa. Entonces, esa cultura que hay que desterrarla para que nosotros caigamos en una fase de que donde el tema de los accidentes de tránsito no esté en la agenda nacional, porque nosotros no, después de la desaparición física de Trujillo, muchísimos temas que en ese momento estaban fuera de la agenda nacional ya, han vuelto a la agenda nacional como temas nacionales. Exacto. Ese es el punto. No, y lo que te digo, ha terminado esta situación de los motoristas y agregándole los carros del servicio público, los taxis públicos, los de la línea, como le dicen, en una anarquía callejera. Es una anarquía lo que hay en la calle con el tránsito, una verdadera anarquía y una falta de autoridad y una falta de aplicación de la ley, que eso no se ve en ninguna parte del mundo. Bueno, en Haití. En Haití. En Haití tampoco, como la cosa en Haití, eso es aquí nada más que se permite eso. Yo fui a Haití, eso está igual que aquí también. Está igual. Sí, lo mismo. Hace mucho tiempo. Bueno, pero vamos pero sin embargo, cuando estamos en Miami, en Estados Unidos, en la Florida, estamos en Nueva York, estamos en Chicago, estamos en todos lados, entonces la gente sí de una vez quiere, se respeta. Porque allá llega un punto en Estados Unidos, hay leyes estatales y leyes federales que en un momento determinado puede interpretarse como que usted pasó un semáforo en rojo y de acuerdo a lo que ponga en riesgo a la persona puede interpretarse como un intento de homicidio y llevarlo 16 años para una prisión. Eso es lo que hay que hacer aquí también. Bueno, pero déjame decirte que en Estados Unidos comienza la aplicación de la ley es exigente allá. Allá no es cuestión de usted o cumple la ley o usted va sometido a la justicia. Y en materia de tránsito hay una graduación de las sanciones que conducen hasta la cancelación de la licencia por un tiempo determinado y a veces de manera definitiva. Y te digo una cosa, cuando son accidentes y cuestiones delicadas y que atentan contra la seguridad ciudadana, no es cuestión de que lo anotan para que vaya a un destacamento, no, es que se lo llevan preso inmediatamente. Sí, y otra cosa también, José, fíjese ahora mismo, se trató de limitar otra cosa que es una causal de muchos accidentes en autopistas y es accidentes trágicos donde se pierden muchas vidas humanas. Es el deterioro de los neumáticos. Y fíjese que aquí se usó y se hizo una cuestión, una resolución para que los neumáticos tuvieran 4 años de fabricación, ya fueran excluidos del mercado, pero fíjese todos los sindicalistas, porque ese es otro problema que tiene el tránsito, porque hay una federación de tigres, al margen de lo que pueda decir Lupo, en la crisis del sindicalismo en la República Dominicana, ese maestro Lupo Hernández Rueda, los sindicatos de choferes en República Dominicana son federación de tigres, pero federación de tigres es para ellos defenderse y para crear impunidad
en el manejo de las calles de Santo Domingo. Pero eso llega a una conclusión final. El resumen de todo esto es la politiquería barata. Claro. ¿Por qué no se sanciona y se persigue a todas esas personas que violan la ley, que no tienen licencia, claro, que andan como chivos sin ley? Y eso es lo que son en la calle. Porque esos son votos. Claro. Y porque la familia de ellos son votos. Entonces no podemos atacarlo, porque si nosotros estamos en el gobierno y hacemos que se cumpla la ley, cuando vienen las elecciones van a votar contra nosotros. No, pero ellos como quiera votan en contra que da su gana. Bueno, porque tú no ves el tigre ese que anda, el tal de Fenatrano, que andan esos choferes que se llevan la guagua. Si usted se pone un vehículo bueno en el medio, ellos se lo llevan y los dañan de maldad. Sí, pero eso es lo que piensan los dirigentes de los partidos políticos cuando llegan al poder, que tienen que para seguir en las próximas elecciones no pueden atacar al ciudadano porque va a votar en contra. Eso claro, es un hecho, ¿tú entiendes? Y por eso es que tú ves que en los barrios hay tantos desórdenes y hay tantos problemas, pero es por eso, no es por otra cosa, es por la impunidad derivada de la apetencia política de permanecer manejando el Estado, que impide que se aplique la ley como debe aplicarse. Bueno, don Sergio, lamentablemente ya en estas conversaciones hemos llegado al final del espacio de tiempo de pasado y presente esta noche frente al país, y lo que nosotros queremos que quede como moraleja, como parte de las enseñanzas que en pasado y presente le transmitimos a las nuevas generaciones de dominicanos, es el papel del licenciado Manuel Joaquín Castillo, tanto en el gobierno de reconstrucción, el gobierno, provisional de Héctor García Godoy, como su papel en las elecciones del año de 1978, donde con mucha dignidad y con mucho decoro se mantuvo incólume frente a muchas presiones militares de la época. Esas figuras así, esas figuras egregias que nosotros en pasado y presente, cuando vemos esta sociedad desarticulada, lamentablemente tenemos que refugiarnos e ir en auxilio de esos paradigmas para renovar la fe en el destino dominicano. Buenas noches, amigos televidentes, y ya al final de esta conversación franca, abierta y coloquial que sostengo cada sábado frente al país en compañía del eminente ciudadano Sergio Germán Medrano, solamente me resta darle las gracias al país y a la sociedad dominicana por elegir una vez más pasado y presente como su programa favorito de la televisión dominicana, donde se discuten los temas trascendentes inspirado en la mística y filosofía y en las enseñanzas primigenias de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, que amó de manera desolada este hábitat geográfico, como consignó con mucho acierto y con mucha propiedad Lupo Hernández Rueda en su obra poética Con el pecho alumbrado. Buenas noches, amigos televidentes. ¡Mamá! ¡A desayunar! ¡Y queremos salchichas, ajá! ¡Yo en revoltillo! ¡Yo como viene! ¡Qué rica! ¡Llegamos! ¡Vamos a merendar! ¡Y queremos salchichas, ajá! Yo en hot dog. Yo prefiero más picar. ¡Exquisitas! ¡Hora de comer ya! ¡Ey! ¡Queremos salchichas, ajá! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. Deliciosa. Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas, ajá. Yo guisadas y con fritos. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas, jaja. Vienas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes. Jaja, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa. Claro, y La Famosa, lo más natural.